Bueno, Dios les bendiga a todos. Gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Sé que aunque no nos conozcamos, hay un Padre que sí nos conoce a todos nosotros. Somos hijos del mismo Padre, somos hermanos por la gracia del Señor Jesucristo. Y pues estamos aquí para compartir un momento de la palabra del Señor. La palabra que tanto bien nos hace a nuestras vidas. Si usted tiene cerca la palabra del Señor, lo invito a que abra la Biblia en el capítulo 103 del libro de Salmos y vamos a leer 2 versículos para iniciar a hablar un poco en esta noche de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Yo le pido que esté bien receptivo a la palabra del Señor. No se fije tanto en quién está hablando. Fíjese en lo que está escuchando en este momento, porque aquí lo que interesa es el mensaje. Libro de Salmos, capítulo 103. Vamos a leer el versículo 1 y el 2. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Vamos a dejar ahí la palabra del Señor en este momento y continuaremos a adentrarnos un poco en la reflexión que nos dejan estas palabras. Este salmo de David, un hombre que tuvo muchas experiencias con Dios y muchas de ellas están registradas en la Biblia, pero quiero ir y enfocarme un poco en la palabra experiencia. Por muchos años los hombres han estudiado cómo aprende el ser humano, cómo es que nosotros adquirimos algún conocimiento, cómo es que entra información a nuestra mente y nosotros después podemos hacer con ella algo productivo. Y han encontrado muchos y han coincidido en decir que el hombre aprende por medio de las experiencias. Las experiencias nos hacen a nosotros aprender, nos hacen a nosotros tomar cierta enseñanza de lo que nos está pasando. Es decir, si pasamos por una calle y en esa calle digamos que nos robaron, yo creo que no volveremos a pasar, porque la experiencia nos muestra que si pasamos por ahí nos van a robar. Así que las experiencias pequeñas o grandes, algo nos enseñan, buenas o malas, pero siempre las experiencias nos van a enseñar algo. Los cristianos o el evangelio o esta vida en el evangelio que nosotros llevamos por la gracia del Señor no es ajena a esto. Las experiencias que hemos vivido con Dios nos acercan, o mejor, nos hacen entender muchas cosas con respecto a nuestro Dios. Las experiencias nos llevan a que nosotros entendamos que no estamos solos. Las experiencias con Dios nos enseñan a confiar en Él. Las experiencias con Dios hacen que este evangelio que nosotros vivimos no sea solo un discurso o un repertorio, sino que las experiencias nos llevan a nosotros a entender que este evangelio es un evangelio vivo, de que el Señor Jesucristo se mueve en medio de nuestras vidas y que es un activo, no un pasivo en nuestras vidas. Así que por las experiencias es que nosotros podemos decir que este camino no es una teoría, ni es solamente un discurso, ni son solamente algún tipo de charlas motivacionales, de que esto es solamente un trato que están haciendo con nuestra mente. No, las experiencias nos hacen que nosotros entendamos que este evangelio y en quien hemos creído es un Dios vivo y eficaz que se mueve en medio nuestro. Mira, yo nací en un hogar cristiano por la gracia del Señor, pero las experiencias de mi padre
me sirvieron, pero hasta cierto punto. Las experiencias que él tenía con Dios eran buenas para mi vida, pero las mejores experiencias son las que yo he vivido con Dios. Todo el que nace en la iglesia tiene que llegar a un encuentro personal con Dios, a una experiencia que le haga sentir de que aquello que le han enseñado o aquel evangelio que le han predicado no es un discurso, es algo activo. Y nosotros, estoy seguro que usted que me está viendo en este momento puede recordar en su mente las experiencias que ha vivido con Dios. Aquella vez que Dios lo llamó, aquella vez que usted se arrepintió y sintió que Dios le quitó la carga de su espalda, aquella vez que el Señor limpió su conciencia, aquella vez que Dios lo sanó, aquella vez que Dios hizo un milagro que solamente Él podía hacer. Esos son algún tipo de experiencias que hemos vivido con Dios. Y David no era ajeno a esto, porque David dice en este salmo: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Los beneficios que hemos recibido de Dios, algunos son materiales, pero los beneficios más importantes, más grandiosos, más hermosos que hemos recibido de Él, son aquellos que no se pueden comprar con dinero. Esta semana pensaba en esto y decía: Señor, gracias por las bendiciones que tú me has dado, pero gracias y no tengo cómo pagarte por la cantidad de misericordia que has tenido con mi vida y paciencia. Porque las experiencias me han llevado a mí a entender en este momento de que el Señor Jesucristo se ha fijado en mi vida y ha hecho algo con mi vida. Si yo estoy aquí con usted, es por la gracia del Señor, porque Él me ha llevado por un camino de experiencia, una experiencia a otro, una vivencia, y cada una de ellas, buena, positiva o negativa, me ha llevado a aprender algo del Señor Jesús. Algunas veces nos toca que esperar una respuesta del Señor hasta que esa respuesta llegue. Seguramente esa experiencia te enseñó a ser paciente en Dios, a esperar en Él. Pero resulta que no todo el mundo tenemos las mismas experiencias con Dios, ni a la misma velocidad. Tal vez este momento, esta cuarentena, te ha cogido en un momento en el que apenas estás empezando a vivir experiencias con Dios. Tal vez esta época te ha cogido cuando ya no te acuerdas de las experiencias que has vivido con Dios. Tal vez este momento te ha cogido en que las experiencias con Dios grandes que hayas vivido antiguamente estén por allá en el baúl de los recuerdos que poco traemos a colación. Yo digo, David tenía algo en su mente muy presente, y era decirle a Dios siempre que no se me olvide ninguno de sus beneficios. Y yo creo que esa es la oración que nosotros debemos de tener delante de Dios. Señor, que no se me olvide ninguno de tus beneficios. Que no se me olvide de dónde me sacó usted, Señor. Que no se me olvide, Señor, usted cómo transformó mi vida. Que no se me olvide, Señor, cuando nadie daba algo por mí y tú lo diste, y tú diste la vida por mi vida. Y vamos a hacer vamos a ser mejor sinceros con nosotros mismos y como cristianos. Vamos a veces guardando esas experiencias en el cajón del olvido. Vamos dejando que esa experiencia, cuando Dios te perdonó, te rescató, te limpió, te purificó, tocó tu vida, eso se va quedando en el cajón del olvido. Pero es necesario decir como decía David. David dijo:
que no se me olvide ninguno de tus beneficios. Y empezó David en ese momento a escribir este salmo y empezaba como a recordar. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sanó todas tus dolencias, el que rescató del hoyo tu vida, el que te coronó de favores y misericordias, el que sació de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y David seguía recordando y llegó a un punto muy importante. Y le dijo al Señor, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es decir, el Señor no nos ha pagado conforme a nuestras debilidades, a nuestros pecados, a nuestras faltas, a las veces que lo hemos negado, no. Dios ha sido inmensamente misericordioso con nosotros y nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha rescatado y nos ha puesto en lugares hermosos y celestiales por la misericordia solamente de Él. Y no nos ha pagado conforme a nuestras malas obras cuando le hemos fallado al Señor, sino que el Señor ha sido rico en perdonarnos, en limpiarnos, en tenernos paciencia. Y qué momento tan propicio para que nosotros pensemos de que Dios aún quiere tener o hacernos vivir nuevas experiencias. Yo estoy seguro que lo que has vivido con Dios aún no ha sido lo mayor que puedes alcanzar con Él. Lo que has vivido con Dios puede quedarse pequeño comparado con aquellas cosas que Dios tiene para tu vida y para mi vida. ¿O será que se nos ha olvidado que Dios nos ha escogido a nosotros como un instrumento para llevar salvación a otras personas? Para llevar salvación a tu vida, a tu familia, a tus vecinos, a tu entorno. No se nos olvide que nosotros no éramos nadie y Dios, por su infinita misericordia, nos puso en este camino. Y lo más valioso que nos ha dado es su perdón. Y aquí va algo más valioso que Dios nos ha dado, y es el poder del Espíritu Santo y podernos llamar hijos de Dios. No cualquier ser humano puede llamarse hijo de Dios, porque la palabra nos enseña esto. Todos podemos ser criaturas, pero el título de hijo de Dios o hijos de Dios lo tenemos nosotros por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que decir como David dijo un día, que no se me olvide ninguno de tus beneficios, Señor. Y tenemos que recordar cuando Dios sanó a nuestros padres, cuando Dios sanó a nuestro vecino, cuando impusimos las manos encima de alguien y fue sano, cuando yo me bauticé, cuando yo recibí la promesa del Espíritu Santo, tenemos que recordarlo. Porque seamos sinceros, a muchos se nos van olvidando aquellas cosas. Y cuando llega la prueba y cuando llega la dificultad, nos encontramos que ya no confiamos en Dios igual que antes. Pero no es porque Dios nos haya abandonado, sino porque se nos ha olvidado todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. Así que, hermanos, que no nos pase como le pasó a Job. Que Job dijo un día, de oídas que había oído. Y me llama mucho la atención que Job, habiendo vivido tantas cosas con Dios y haber sido un hombre justo, decía apenas haber oído de Dios.
Pero en el último capítulo del libro de Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo estoy seguro que Dios tiene muchas más cosas para nuestra vida, muchas más cosas más grandes de las que hemos vivido con Él. Pero este es el momento de que nosotros pensemos qué estamos haciendo con nuestras experiencias y cómo estamos haciendo o cómo estamos llevando nuestra relación con Dios. En el momento que nosotros olvidemos lo que Dios ha hecho con nuestra vida y las experiencias que hemos tenido con el Señor, ahí nuestra vida empezará o a estancarse o a devolvernos en nuestra vida espiritual. En el momento que nos olvidemos de toda la misericordia que ha extendido Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra vida cristiana, sobre nuestra vida material. Somos la suma de las experiencias que hemos vivido con Dios. Y si hoy en día nos encontramos débiles espiritualmente, es porque hemos olvidado que Dios nos ha dado una experiencia sobrenatural. Aquella experiencia de hablar en nuevas lenguas y sentir la presencia del Señor y vivir en paz, porque solamente Dios puede brindar eso al ser humano. No puedes alcanzar, no puedes conseguir la experiencia del poder del Espíritu Santo en otra cosa. Solamente la podemos encontrar cuando el Señor Jesucristo nos provee de la promesa del Espíritu Santo. Así que, mi hermano, la invitación en esta noche es a que nosotros entendamos de que las experiencias que vivimos con Dios no son para olvidarlas y tampoco son para conformarnos con ellas. Las experiencias que nosotros hemos vivido con Dios son para prepararnos para el camino que viene para nuestra vida. Hoy no nos estamos reuniendo, hoy no vamos a un templo donde nos reunimos, a un sitio donde nos congregamos, no podemos. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros aquí en nuestra casa sigamos viviendo como cristianos? Lo único que nos hace vivir como cristianos día a día es una relación personal con Dios y el hecho de haber tenido unas experiencias con el Señor Jesucristo. Así que hoy es el día para que traigamos a colación las experiencias que teníamos olvidadas y nos preparemos, porque aún nos queda camino por recorrer y aún Dios está con todos nosotros. No te olvides que Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y nada de lo que esté pasando en el mundo en estos momentos podrá superar la promesa que Dios ha hecho con nosotros, porque estaremos con Él aquí en este cuerpo físico y aún cuando este cuerpo físico falle. En el nombre de Jesús quiero despedirme con una frase que el Señor puso en mi vida, y en el nombre de Jesús quiero decírtela en esta noche. Deseo que las experiencias vividas con Dios hasta hoy sean pequeñas comparadas con la venidera. Que el Señor Jesús los bendiga. Que Dios los guarde.